Para amantes del espacio, este es un vídeo que no me hubiese gustado hacer nunca. Pero la actualidad manda y todos estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania. No vengo a hablar de guerra porque no soy una experta en geopolítica. Hoy voy a analizar lo que ha pasado en el sector espacial europeo por las graves acciones de Rusia, cuyas consecuencias han sido una cascada de sanciones a nivel mundial, y entre ellas el cese de muchas misiones espaciales y cooperaciones internacionales. ¿A qué consecuencias se enfrenta Europa y qué posibles soluciones tendría? Atentos. El viernes pasado, el director de la Agencia Espacial de Rusia hizo unas declaraciones a raíz de la primera tanda de sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos, en la que básicamente decía que si Estados Unidos bloqueaba la cooperación con ellos, ¿quién salvaría a la ISS de una caída sobre Europa? Ahí empezaría un hilo de acusaciones, insultos y demás locuras del director de Roscosmos. Era solo el comienzo, y poco tardaría en salpicar a Europa, que como recordaremos tiene una estrecha colaboración con Rusia en el sector espacial. Las más importantes son las operaciones que se hacen desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa con el Soyuz ruso y la misión ExoMars, que debería lanzar este año su rover a Marte. Poco después de las amenazas de Rogozin a Estados Unidos, el director de Roscosmos empezó a tirar dardos envenenados a Europa y paralizó todas las operaciones del Soyuz en la Guayana Francesa, instando a sus trabajadores rusos que abandonasen de inmediato las instalaciones. Se trata de 87 personas que participan en los lanzamientos de cohetes Soyuz. La retirada rusa de Kourou tiene un impacto directo en varias misiones espaciales que iban a lanzarse en los próximos meses, como la puesta en órbita de los satélites de la constelación europea Galileo, pero también en el lanzamiento del telescopio Euclid, una misión de la Agencia Espacial Europea valorada en 600 millones de euros. Y cuyo despegue estaba previsto en febrero de 2023 a bordo de un Soyuz. Además, las misiones de OneWeb también quedan en el aire, porque no solo se lanzan desde Kourou, sino también desde Rusia. La Agencia Espacial Europea en un comunicado ha indicado que ha tomado nota de la retirada del personal ruso del puerto espacial europeo. El movimiento de Rusia deja a la Unión Europea y a Europa sin uno de los cohetes que utilizaban de forma habitual para lanzar al espacio satélites y sondas robóticas. ¿Y qué pasa con ExoMars? La Agencia Espacial Europea ha admitido que es muy improbable que pueda lanzar al espacio la misión de exploración de Marte ExoMars, y es que las medidas coercitivas de la Unión Europea incluyen restricciones a la exportación de componentes electrónicos necesarios para el desarrollo de satélites y sondas espaciales. ¿Posibles soluciones a esta problemática? La Agencia Espacial Europea asegura que analizará los próximos lanzamientos previstos para intentar sustituir los cohetes rusos por otros artefactos, en especial el cohete Vega C y el Ariane 6, cuyo primer lanzamiento estaba previsto para la segunda mitad de este año.